Bueno, hola nuevamente. Vamos a empezar donde dejamos en la última clase, que terminé un poco abrupto porque no pensé que se me había acabado el tiempo. ¿Se acuerda que estábamos hablando del caso de cuando uno quiere hacer un botellón de cuello largo? Entonces, ahí ya hay que cambiar y ya no vamos a usar esta gran barra, porque obviamente, por eso vieron que yo en la escuela mandé a cortar y después a redondear una de las puntas, barra de acero de distintos calibres, de 70 milímetros, de 60 milímetros, de 50 milímetros, porque obviamente la caña de la barra de forjado tiene que compadecerse ¿con qué? Con el diámetro interno de la pieza. Es decir, no puede ser ni mucho más grande ni mucho más chico y obviamente más grande no, porque no entraría. Entonces, yo recién dejé en la otra clase explicando cómo, golpeando sobre este martillo, sobre esta bigornia redonda, es decir, recta, pero de caña redonda, yo voy llevando la pieza, que se vaya afinando y que vaya copiando la forma, por supuesto, como expliqué antes, siempre obligándola. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obliga? Así, se pone así, este lo tengo suelto, y se pone en forma contraria. Entonces, uno al golpear obliga a que la chapa se meta y se vaya clavando adentro. Ahora, muy bien, no llegué a tiempo a explicar, por eso me voy a explayar ahora, que siempre toda la superficie, cuando trabajemos martillo de rollo, que eso lo voy a explicar con los documentales, que nos vamos a sacar para la semana que viene, ya dejamos la parte de la ferretería y nos vamos a la computadora de los documentales, siempre nos queda una superficie marcada por precisamente las marcas del rollo del martillo, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve la pieza, va a tener todas como marcas, Perdón, van a ser así, al revés, porque copian la forma de la impronta de ese martillo, ¿no es cierto? Obviamente, eso está muy desparejo y hay que emparejarlo. Pero nunca nos conviene emparejarlo con esmeril. ¿Por qué? Porque eso me obligaría a rebajar mucho el espesor de la chapa, porque con mi esmeril tengo que devastar todo el cuerpo hasta llegar al golpe más profundo. ¿Vieron cuando hacemos la patena, el primer ejercicio, que yo siempre les explico? Que mientras más prolijos seamos en el forjado, menos tenemos que esmerilar después. ¿Se acuerdan que yo les dije que más o menos el cálculo que había que tomar era que no puede afinarse más allá de un 10% del espesor de la chapa con el esmerilado? Es decir, que si yo parto para esmerilar una chapa de 1,20, bueno, no puede llegar más abajo de 1,10, ¿no es cierto? Porque si no sería un gasto terrible de esmeril, de horas hombre de pulido, de luz eléctrica. El metal sería lo de menos porque la plata se recupera, pero siempre hay una merma también, ¿no es cierto? Que se acuerda que le expliqué cuando hacíamos los cálculos, se calcula en un 5%, aunque se cobre un 10%, se calcula un 5%. Bueno, todas estas cosas atentan contra el buen rendimiento. Entonces, lo más importante, ¿qué? Lo más importante siempre es tratar de dejar la chapa lo más pareja y lo menos poseada posible. Entonces, luego que una vez que yo logré la forma, supónganse que ya logré la forma esta, o la forma del botellón de cuello largo, en fin, o el cáliz, qué sé yo, la que sea, yo ya voy a dejar el martillo de rollo y voy a agarrar, ¿qué cosa? Un martillo de aplanador, que acá ya separé uno de mí. Los martillos de aplanador, como su nombre lo indica, son planos. Pero, como les expliqué yo, si lo ven de costado van a ver que tiene una pequeña redondez. ¿Por qué? Porque ven que tiene una pequeña forma abovedada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo hago totalmente plano, como tengo, les voy a mostrar. A ver, plano, acá. Este que es un plano espejo, ¿no es cierto? Bueno, esto es para formas muy específicas, muy curvas, donde no se corra tanto el riesgo de dejar marcas con los filos y sobre todo, pero que necesitemos un plano neto, a espejo. Entonces yo uso uno de perfil acero, ¿no es cierto? Pero en el caso de un aplanado suave, como yo lo que quiero, lo que necesito es desplazar ese material poseado. Entonces lo ideal va a ser este tipo de martillo, que es suavemente
redondeado en sus bordes y una mínima forma abovedada, no sé si se alcanza a ver con la cámara. Entonces, con estos martillos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar mi elemento y suavemente voy a golpear desplazando. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos viendo como marcas son incisiones, son profundidades que uno genera, pero que si uno lo viera con un microscopio, alrededor de esa profundidad hay un reborde, como el borde de un cráter, de un volcán. Es decir que yo tengo, si uno lo ampliara eso con un microscopio, yo tendría la chapa, esperen que vamos a borrar un poquito. Yo tengo la chapa, ese pedacito, vamos a concentrarnos en un pedacito, en un bollito. Esta es la chapa, el bollito, un bollete alrededor como un reborde. Esta es la profundidad, donde metí el martillazo. Este es el plano de la chapa. Pero este metal desplazado hacia algún lado tuvo que ir. ¿Hacia dónde fue? Hacia el borde, en forma de cráter, como un volcán, ¿vieron? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Al aplanar con mi martillo de aplanador, lo que estoy haciendo es nuevamente desplazar este reborde, este crecimiento, lo voy llevando, ¿se acuerdan que les expliqué? Voy transmitiendo, voy llevando ese material, lo voy aplanando y al aplanarse, ese crecimiento tiene que ir a parar a algún lado. ¿A dónde va a parar? A donde falta. Entonces, gano dos cosas. Ahí está. Gano que suavizo mucho la protuberancia y al mismo tiempo aplano el reborde. Porque lo que vemos está marcado no es solo la profundidad, sino que es el reborde que le da apariencia de mayor profundidad por la sombra, ¿no es cierto? Por la difracción de la luz. Entonces, siempre nosotros, cualquier pieza que hagamos forjada de este tipo, luego, obligadamente, la tenemos que planchar toda de punta a punta con nuestros martillos de forjador. Y obviamente vamos a volver a utilizar, por eso de repente tengo estas formas así, curvadas, para entrar en distintos lugares, o planos netos como este, o formas así curvadas, o bueno, como allá arriba, esa grandota que se ve allá, ¿no es cierto? Es decir, lo que siempre es lo mismo que pasa con como cuando yo les expliqué en las clases de los cinceles. Vio que hay cada cincel para una necesidad. No es que nosotros para todas las necesidades usamos el mismo cincel. No, nosotros hacemos un cincel para esa necesidad. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros hacemos cada fierro para cada necesidad. ¿Se entiende un poco el concepto? Es decir, que siempre yo voy a necesitar el plano exacto de apoyo para esa forma. Porque si no es el plano exacto, ¿qué va a pasar? Se me va a deformar, va a quedar una costillita, una marquita, o peor aún, se me hunde donde golpeo porque no está sentando correctamente. Por eso que muchos de estos bichos, uno se los va preparando, los manda a hacer, qué sé yo, más allá de, la mayoría de ellos son comprados de fábrica, pero muchos otros yo me los fui mandando a hacer para determinar necesidades, por supuesto, como siempre digo, si uno no lo tiene, se arregla igual. No es que uno va a dejar de trabajar o no va a lograr la pieza, pero mientras más precisa sea la herramienta, más tiempo ahorramos y más eficiente es nuestro trabajo. Ese sería un poco el concepto. Entonces, para redondear hasta acá, podemos decir que primero se hace crecer la pieza con martillo de rollo. Y luego, una vez que tenemos hallada la forma final, se desplazan los bollos y sus rebordes, sus frunces, sus saliencias, en la misma acción de aplanado. Entonces el metal va adquiriendo una superficie mucho más pareja, mucho más equilibrada, y por lo tanto, cuando vayamos a esmerilar, ya no vamos a tener que ir tan profundo en el desbastado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna protuberancia excesiva ni ninguna depresión violenta. Entonces, no vamos a necesitar desbastar tanto para que la chapa quede totalmente lisa, ya sea para luego pulirla o cincelarla. Bueno,
Eso me vino bien, que este descanso así me acordé porque ya se me estaba olvidando. Bueno, entonces, vamos a ir ahora al tercer caso, que es este. Muy bien. Bueno, hemos visto ya la forma típica de vaso campana, la forma de botellón o de cuello largo, ¿no? Bueno, ahora tenemos esta. Esta es muy típica para... Además, yo tengo, lo que conocen mi platería, yo tengo un jarro exactamente así, con una virolita abajo de asiento y nada más, ¿no es cierto? Es un jarro clásico, no lo inventé yo, es un modelo muy tradicional, ¿no? Con la manija, qué sé yo. Bueno, este se puede hacer de dos maneras. Una manera, ¿cuál sería? La que hacemos siempre desde el primer año de la escuela. Vamos a concentrarnos en este modelo. Hacemos la faja cónica, ¿eh? La rebatimos sobre el yunque, sobre la barra de forjar. Cuando tenemos la barra ya, el cono ya hecho, simplemente vamos a apoyar en uno de estos aguantadores redondeados, como si fuera este, que es bien redondito. Si uno lo viera de punta, si uno mira esta punta, lo está mirando de adelante, uno apoya la chapa acá y golpea acá, ¿no es cierto? Para abrir esto con la forma. Entonces, fíjense cuánto más rápido es este sistema que con respecto al forjado directo. Yo esto lo hago en 15 minutos, eso es 20, ¿sí? Exagerando, perdiendo tiempo. Y no me canso. Entonces, cuando yo ya hice esta forma así, la voy a poner vertical para que se entienda. Hasta ahora la tengo así, ¿no es cierto? Después, como les enseñé el otro día, sobre alguna bola, algún fierro, a ver, este que había agarrado el otro día para explicarles, sobre algún fierro de este tipo, se pone se lo calza así en una morsa, y esto se cierra para darle la forma de 90 grados, ¿no es cierto? Que tenga un ángulo de inclinación de 90 grados, ¿no es cierto? Y luego simplemente se le hace abajo una media bolita, o chatita, lo que sea, y se suelta. Eso sería la forma que yo uso para este tipo de jarros. Y si alguien me argumenta, bueno, pero en este caso se ve la soldadura de adentro, los que conocen mi trabajo no la van a ver porque lo han comprobado con sus propios ojos que no se ve la soldadura de adentro. ¿Por qué? Porque yo ¿qué hago? En la famosa soldadura invisible, que no me acuerdo si se las expliqué en la clase de soldadura, del lado de adentro, supónganse la pieza es así, entonces acá tenemos la costura interior, estamos mirando de adentro. Del lado de adentro también, una vez que se soldó de afuera, ¿no es cierto? Que se remachó, se esmeriló, no se esmeriló, sino se aplanó bien todo. De adentro se le dejó previamente un biselado, como el de la zona exterior, y se lo rellena todo con soldadura. Soldadura de cúpula, como les expliqué en la clase de soldadura, bien relleno, y recién ahí nosotros lo vamos a volver a forjar, ahora sí, con martillo de acero de aplanar, con el martillo de acero de aplanar, sobre un yunque. ¿Para qué? Para que esta soldadura de cúpula se desplace y se clave sobre la chapa de plata, haciendo como un lleno total. Entonces uno después, cuando ya lo tiene totalmente listo, mete adentro una polea esmeril que uno se fabrica, esas no vienen de fábrica, las tiene que fabricar uno, como yo les enseño en la escuela, con un cepillo viejo, una polea vieja de algodón cocido, se le da la forma cónica, se la cubre varias veces con cola y polvo esmeril, y tiene una perfecta esmeriladora rectificadora para hacer acá adentro. Entonces, a esto se le llama soldadura invisible, no se ve la unión. Entonces, que yo puedo lograr la pieza que no tenga ninguna unión ni de exterior ni de interior con este sistema. Pero yo les expliqué esto para referirnos cómo lo vamos a hacer con el sistema de forja directo, ¿no? No me quiero derivar del tema. Entonces,
Si nosotros queremos hacer este mismo modelo en forja directa, fíjense que es muy parecido al del botellón, solo que, bueno, acá lo dibujé mal, este es más cerradito. Ahí está. Que es muy típico, en la platería europea está, en la platería colonial americana, que obviamente viene de la europea está. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo mismo. Vamos a hacer, primero, como en los casos anteriores, hacemos el tubo. Y para hacer esta forma, ahí me voy a alguna bigornia de punta muy chica, como esta. Ahí está. Para eso son estas puntas chicas, ¿ven? Para lograr curvas muy pronunciadas. Entonces, lo mismo, con mi martillo de rollo, pongo la piecita y golpeo justo donde termina el cuernito. Ve que hay uno que es más alargadito y otro que es más a 90 grados. Este está como a 45 y este como a 90. Entonces, eso es para darle precisamente la inclinación que quiero yo a esta forma. Lo tengo acostado. Vamos a dibujar más o menos la forma de esa. Ahí está. Yo lo pongo acá. Yo tengo acá el vasito, qué sé yo. Y voy a golpear exactamente acá. Nada más. Entonces, inmediatamente acá, acá ya no voy a hacer como antes, no voy a llevarlo todo así, sino que sigo perseverando en este lugar, obviamente al girarlo va adquiriendo la forma, y en el aire, así como está inclinado, todo sigo golpeando siempre inclinado. Entonces obligo que toda esta forma ahí va. Vamos a borrar a ver si se ve bien. Ahí va. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Es decir, que vuelvo al concepto anterior. Yo noto que muchas veces se ha generado como una especie de mística con respecto al tema del forjado. El tema del forjado es una cuestión de saber dónde pegar y tener el fierro justo, nada más. Por eso que uno está siempre a la búsqueda de fierro raro, cosas raras, qué sé yo, para saber dónde hay que pegar. Y sobre todo, como el cincelado, saber qué pasa cuando hacemos un golpe. Luego, la inclinación que vamos a darle a esta parte podemos seguirla, como les expliqué antes, con estas bigornias alargadas, redondeadas hacia arriba, pero casi rectas. Y entonces, que son bien finitas a propósito, yo después tengo más grandes, ¿no es cierto? Pero más o menos para una cosa dibujarlo de mano, este sería el tipo de bigornia adecuada para este trabajo. Bueno, hasta acá este modelito. Por último, vamos a hablar el cubilete recto, que es un poco quizás el más hincha para hacer. Entonces, el cubilete recto bien derechito, vamos a arrancar exactamente de la misma manera. Vamos a continuar con este tipo de bigornias, redondeaditas, fíjense que no es exacta, ven que esta tiene una mínima inclinación cóncava y esta convexa. La elipse, solo que es muy, muy achatadita. Entonces, nosotros vamos a ir llevando
Pero acá lo que tenemos que lograr sobre todo es la recta, ¿no es cierto? Es decir, que esto sea un ángulo exacto, ¿no? Que esté bien derecha. Entonces nosotros, ¿con qué nos vamos a manejar? Posiblemente nos vamos a manejar con estas grandes bigornias, ¿eh? Que son totalmente rectas, o esa gigantesca que tengo allá arriba, ven que es un cono gigantesco, y entonces vamos a trabajar en esa sección. Después, para lograr la parte del plano, porque vieron que siempre nos va a quedar mínimamente convexa, ¿no es cierto? Entonces, para lograr la parte del plano, nosotros lo vamos a apoyar en algún TAS, como este, el TAS tradicional, ¿no? El plano, y luego vamos a agarrar nuestros cinceles de madera, que tengo para eso unos bichos más grandes, ¿ves? Como si esta es una masa, pero como si fuera un cincel más largo, y voy a ir golpeando sobre ese plano para darle la forma. Luego hago la inversa. Agarro algún tipo de aguantador plano, este me lo fabriqué yo, lo soldé, es una torta de acero, este se agarra en la morsa, tengo más grande, ¿no es cierto?, de estos, y el vaso se va a poner, esto lo agarro en la morsa, y el vaso se pone boca abajo, así. ¿Ven? Este es justo para esto, por eso lo agarro, ¿ven? Y entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Con mi martillo de forjador, suavecito, ¿para qué? Para dibujar bien el perfil, que es lo más molesto, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito que crezca, voy a usar martillo de acero. Si yo necesito que simplemente desplace, voy a usar una maceta de madera. Común y corriente, sin ningún secreto. ¿Por qué? Porque no se olviden que todo acción de acero sobre acero genera un crecimiento, por más parejo que golpeemos. Entonces, cuando yo necesito cerciorarme de que no quiero crecimiento, martillo de madera. Entonces, desplazo el material, lo acomodo, más que desplazar, acomodo el material sin generar crecimiento. Y si yo, entonces, esta misma situación se me da en los platos, que se ve mucho más fácil. Siempre me va a generar una pancita en el medio, siempre me va a generar una pancita en el borde. ¿Por qué? Porque el material va a crecer o se va a desplazar la tensión en el lugar opuesto donde yo estoy golpeando. Entonces, como la onda marina que yo siempre explico. Entonces, vamos a golpear o más en el borde. Si yo golpeo más en el borde, ¿qué va a pasar? Se me va haciendo la típica pancita en el medio. Y si yo golpeo más en el medio, se me va haciendo la típica pancita en los bordes. Entonces, uno que hace la maña, por ejemplo, acá no sería tan grave, porque uno que hace, que es lo que voy a explicar ahora. De última, uno le da más golpecitos en el borde y se genera una mínima, ínfima, que casi no se ve, concavidad en el centro. Entonces eso nos va a permitir que cuando la pieza asiente, quede plana. Porque si me queda un pequeño pancita en el medio, se me va a tambalear, ¿no es cierto? Ese sería un poco el problema que tendríamos. Que es lo mismo que pasa en los platos. Antes en los platos, ¿cómo uno que hacía? Los martillaba sobre el TAS, pero redondo, ¿no? Tranquilito, con el martillo de madera boca abajo, lo ponía, golpeaba, qué sé yo, como si estuviera acá. Acá hay otro disco. Ahí está. Bueno, supóngase que este fuera de redondo, no cuadrado. Lo ponía boca abajo y luego con una maceta de madera también, con bordes bien redondeados, iba golpeando de acuerdo a donde yo golpeo, ahí va a crecer, aunque sea de madera, porque no es que está afinando así, pero no es que se esté afinando, sino que por rebote el metal crece. Entonces voy a golpear a donde yo quiero que crezca y voy a dejar de golpear a donde no quiero que crezca.
Este concepto del plano en un plato sería el mismo que se aplica para el plano en el vaso, en la base del vaso, que es, me detengo mucho en este tema porque no es fácil. Créanme que cuando hagan la experiencia, lograr planos es lo más difícil que hay, lograr un buen plano. Tal es así que uno generalmente en los platos, ¿qué hace? Uno le hace la maña, yo siempre le hago la maña de dejarlo mínimamente convexo. Entonces, como está mínimamente convexo, para nada, ¿no es cierto? Que casi no se vea, yo estoy exagerando, no es así, es casi no se veía la convexidad, uno la apoya, pisa con el dedo, como uno hace siempre, sobre un mármol o sobre la platina de acero, y da bien, porque entonces cuando uno apoya el plato de sitio arriba, el plato de sitio no se mueve. Imagínense si el plato marmoleara, ¿qué pasaría con el plato de porcelana que va arriba? Sería un candombe. Bueno, entonces esto sería lo mismo, es decir, que yo voy a necesitar, para hacer el plano utilizar algún taza de cabeza redonda, poner el vasito arriba y golpear acá hasta lograr este ángulo. La forma de crecimiento esta es la misma que hemos visto, solo que siempre tenemos que perseverar sobre una bigornia recta, ¿no es cierto?, redondeada acorde a esta inclinación, ¿no es cierto? Bueno, por último, vamos a referirnos a una forma facetada o estriada. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una faceta o una forma estriada XEA y no la quiero hacer con cincel como haríamos siempre, rellenando con la pasta de cincelar y con nuestros cinceles planos, bajando las facetas, como aprendemos en la escuela, para lograr todos los planos, 6, 8, 10, 12, lo que sea, si no la quiero hacer directa? Bueno, en ese caso, el procedimiento fue similar. Hicimos el vaso. Supóngase que hacemos de la formita así. Y lo queremos facetar. Entonces tenemos dos formas de facetar. Una que sería a plano, es decir, que la faceta sea totalmente un plano, o la otra que sea una canaleta, ¿no es cierto? Es decir, que si uno lo viese desde la boca, esto era muy típico, se usaba antes con la base más chiquita, así, con una basecita, qué sé yo, eran los típicos violeteros que usaban hasta el año 70, 80, finitos, largos, pero se hacían a torno, no que se hacían a mano, pero si uno lo quisiera hacer a mano sería este procedimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces si uno lo viese de arriba, esos violeteros, ¿qué hacían? Se facetaban, generalmente, en 6 caras. Uno tiraba las arreglos y facetaba las 6 caras. La otra posibilidad, que para solamente en una bigornia, que se hagan las caras, yo la exagero, no sería tanto, pero para que se entienda, acanaladas. Entonces, si uno lo viera de costado, serían todas acanaladuras así. Para ese tipo de trabajo, se utiliza este tipo de bigornia. Creo que el otro día se lo mostré, no me acuerdo, pero por la duda, con las canaletas. Entonces, uno va a apoyar el vaso en las canaletas y va a ir logrando esa forma acanalada, perdón, así, al revés, ¿no es cierto? Y va logrando la forma acanalada con suavidad, ¿no es cierto? Se pega suave, se dibuja con lápiz y se golpea con este martillo de rollo, pero en vez de usar un martillo de rollo recto, que podría dejar marcas, usa un martillo de rollo ovalado. Entonces, esto se pone acá. Ven que las formitas siempre más o menos son coincidentes. Suavecito. Después sí, cuando uno ya lo tiene muy avanzado, cuando uno ya lo tiene bastante presentado, entonces sí,
se rellena con pasta de cincelar y con nuestros grandes cinceles rectificamos bien la forma ya con la pasta dentro. Pero no se olviden que todo este trabajo de forja, si bien se puede lograr una buena precisión, no es totalmente exacto, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere una pieza de mucha exactitud, que es lo que siempre tratamos de hacer en orfebrería, ¿no es cierto? Que la pieza sea perfectamente calibrada, equilibrada, entonces nosotros en ese caso, ¿qué hacemos? Rellenamos esa pieza y luego con nuestros cinceles rectos vamos logrando bien la forma de las canaletas, porque esas tremendas canaletas no las podríamos lograr con nuestros cinceles y nuestra pasta, porque el material nunca accedería tanto hasta ese nivel. En cambio, nosotros, la gran ventaja que tiene el forjado es que uno puede lograr perfiles muy definidos, ¿no es cierto? Cosas muy precisas, muy ajustadas, hasta llegar a la forma que uno desee. Así que bueno, hasta acá todo lo que sea tratamiento de forja. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que tengan, así vamos cerrando esta clase y ya la semana que viene entonces sí van los documentales prometidos de 2 trabajos de forja directo para hacer 2 vasos de cálices que hicieron vuestros compañeros Pablo Falabella y Juan Pablo Zamudio hace algunos años. Así que bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Emilio. Hola, buenas tardes. Cuando rellenás con pasta, sí, es como lo colocás en una bocha y arreglarías, digamos, algún bollito que te haya quedado, por ejemplo, con los cinceles. Sí, puedo decir que después de hacer la canaleta, ¿qué hago? Sí. Yo esta canaleta, a veces ¿qué pasa? Si son formas muy exigidas, yo este rectificado a pasta lo hago antes de soldar la base. Ajá. Porque ¿qué pasa? Si yo le sueldo la base, aunque después le corte el excedente, ya no puedo rectificar hasta abajo de todo porque ya está la soldadura de base. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro, pongo esta piecita, que está con todas las canaletas, qué sé yo, así, ¿no es cierto? La monto arriba de alguna pedazo de pasta para que no, ¿vieron cómo hacemos en la escuela? Lo clavamos en caliente arriba de alguna bocha y la rellenamos con pasta. Entonces después con un golpe sale el macizo del tubo de plata lleno de pasta. Entonces si yo después lo apoyo acostado, yo meto una pasta de cincelar común y con mis cinceles, ¿qué hago? Rectifico perfectamente los gajos. El mismo proceso se podría dar si yo me animara. No me quise referir a él porque ya es más complejo y no es tan necesario. Yo puedo hacer este mismo sistema de facetado, no acanelado, el facetado a martillo, con martillo plano, como estos martillos de aplanar, sobre una de las bigornias. Entonces yo logro el adelanto de las facetas, ya logro este adelanto a martillo, ¿no es cierto? Y después, sí, relleno con la pasta y después con mis planos, como yo les enseño a hacer en la escuela, hacemos el facetado final y todas esas cosas. Entonces, la función por eso yo siempre les explico que en nuestra escuela en particular, que viene de escuela europea, el cincelado es también una técnica de fabricación, no es solamente una técnica ornamental. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy fabricando la pieza. Entonces, el cincel, ¿qué va a hacer? Va a terminar de corregir todos los pequeños defectos, las pequeñas imperfecciones, todo lo que puede haberse quedado desfasado en el trabajo bruto del martillo directo, ¿no es cierto? Que nunca es tan preciso. Entonces, sí, cuando yo ya rectifique todo esto, ya sea en forma acanalada o en forma facetada, le sueldo la base, le sueldo las molduras. Ya, si yo le sueldo una moldura acá, ¿la moldura cómo va a ser? Hexagonal también. Con lo cual yo estoy logrando una mayor definición en los filos, en los planos, ¿no es cierto? No es que ya la doblo redonda y la faceto con el martillo, no, que nunca queda exactamente a filo. La doblo ya. Es más, el trabajo muy fino que hacíamos, hasta a veces de adentro, al alambre, se le hace, antes de doblarlo, cada tanto uno ya le hace unas pequeñas incisiones a lima, ¿no es cierto? Para que cuando se doble, pliegue a 90 grados.
¿Entendés? Porque siempre vos que doblés un alambre, por más que le quieras hacer la faceta, siempre va a quedar un poquito redondeado. En cambio, si vos le comés, es más, mi amigo Horacio tiene una ingleteadora, entonces marca los ángulos y al doblar quedan plegados exactamente a 90 grados. Entonces, la boca te queda totalmente afilada con 6 facetas exactas. Entonces, en este caso, todo lo que sea, toda esta herramienta que ves acá, es el inicio o el avance de algo que vamos a terminar muchas veces corrigiendo a cincel. Si es una cosa redonda como esta o esta, no es necesario, porque ya nosotros con nuestra barra de forjado, con nuestro yunque, con nuestro martillo de aplanar, ya la vamos a dejar lista para esmerilar. Ahora, cuando son formas o facetadas o acanaladas, sí, ahí necesitamos el concurso. Lo mismo cuando hacemos esos grandes torsados, no como los que hacemos en platería criolla, sino unos torsados que son como muy entrados, que se ven mucho en algunas columnas barrocas y qué sé yo. Bueno, esto también. Primero nosotros, estos grandes vueltas, nosotros las vamos a hacer sobre estos fierros, a martillo girándolos redondos, ¿no es cierto? Hacemos los dibujos, yo tengo la pieza, hacemos los dibujos de las curvas, y estas curvas, con un martillo de rollo, las podemos golpear sobre uno de estos aceros, o sobre este curvado así, y vamos haciendo las grandes hendiduras. Que luego sí, esas grandes hendiduras nosotros obviamente las vamos a rellenar con pasta de cincelar y las vamos a rectificar con nuestros grandes cinceles. Cosa que no es necesario para un entorchado común, un torzado común o el estriado común que hacemos nosotros, aunque sea el doble embutido y qué sé yo. Esto ya son por la forma, hay unas columnas que son todas como retorcidas, qué sé yo. Bueno, eso hace falta un fierro que ya tiene esa forma y uno martilla ahí siguiendo la forma y después sí, con nuestros cinceles relleno de pasta los cincelamos. Es decir que ahí tenemos una continuación del forjado para hacer elementos más sofisticados y rebuscados a través de cincelado. ¿Se entiende? Okay, Emilio, gracias. Sí, otra pregunta. Ese fierro para hacer como el torcido. Perdón, último minuto, Lucas. ¿Qué fierro? El fierro para hacer como el torcido sería ese que es como un zigzag, ¿o no? Sí, es un fierro especial que te lo tiene que hacer un tornero. No. Claro. Hacerlo a mano es un laburo bárbaro, porque tenés que hacer el fierro, que venga toda la forma. Siguiendo así, ¿se entiende? Y entonces uno mete el tubo y martilla en las formas. ¿Se entiende? Pero bueno, vamos a tener que dejar acá porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces la semana que viene va a ser una tarde de computadora, vamos a mirar estos documentales de cómo todo esto que hemos conversado hoy se lleva a la práctica en dos vasos para cálices. Así que bueno, gracias por la atención y nos vemos el domingo que viene, como siempre.